La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bajito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos al aire. ¿Qué pasa? ¿Quién habló? No lo escuché. Bueno, ¿cómo le va a Bloodman? Muy bien, muy bien. ¿Es uno de los Avengers usted? Bloodman no tiene nada que ver. No, es un superhéroe, pero no de los Avengers. ¿No? ¿Fue a ver usted qué de...? No le spoileé. Bueno, muy bien. Tampoco soy de Brookman Hermanos. Tampoco. Bueno, pero... Ese es otro. Ese es Kanazawa, Bloodman y asociado. Correcto. Bueno, le mandamos un abrazo enorme de nuevo a Adrián Franich, nuestro hincha de Vélez. Y, Gustavo, ¿estudiaste en la Universidad de Buenos Aires? Estudié en la Universidad de Buenos Aires, sí. Sí, ¿y el primario dónde lo hiciste? Para hacerlo todo así coherente. El primario en el Cornelio Saavedra. Quedaba en 11. En 11, ¿por qué? ¿Lo demolieron? No, ahora es la Escuela Municipal de Arte Dramático. De hecho, mi hijo estudió ahí. Mire, y el Cornelio se fue a otro lado. El saavedrismo perdió en esa interna. Sí, ganó el morenismo. Sí. No volvió Cisneros. No volvió Cisneros, escúcheme. ¿Y el secundario? El secundario en el Nacional Bartolomé Mitre, que queda en Valvanera. En Valvanera. ¿Y colegio público? Colegio público. ¿De sus compañeritos puede recordar alguno? ¿Están todos engallolados? Puedo recorrer varios. ¿Por ejemplo? Varios. Hay uno que es fiscal de la Nación, que se llama Emilio Gerberov. Sí. Hay abogados varios. Se vino preparado con el fiscal de la Nación, no le podemos hacer muchas preguntas. Es uno de los más reconocidos. Hay uno que se llama Marcelo Bermolén, que fue abogado también en contra de Maradona en un juicio, así que conocido. Diego. Después hay un representante de jugadores de fútbol, Sergio Levington. ¿Alguno trabaja? No, ese una pregunta. Pero escúcheme, las cartas de documento van a nombre de Jorge Balbo, documento locrotario. ¿Cómo alguno de esos trabaja? Yo siento agresiones ya de entrada. No me conocen y... No, armemos nosotros acá un bloque, Bloodman, en contra de los inescrupulosos, imprudentes. Bueno, eso fue primaria y secundaria. ¿Cuándo le pareció que tenía que estudiar sociología? En realidad estudié una carrera antes que fue ciencia política en una universidad privada. Yo había ido a los 17 años, no sabía qué hacer de mi vida, estaba en estudiar geología y profesorado de educación física. Parecido, cerquita. Sí, y me fui a Israel a vivir un año. Perfecto, o sea que usted tenía problemas terapéuticos de joven ya. Hice todas las orientaciones vocacionales sabidos y por haber. Y ninguna dio bien. No, todas dieron bien, pero yo hacía otra cosa. A mí me dio sacerdote, por ejemplo. Buah. Tengo Bloodman de apellido, así que era difícil, hubiera sido una... Por eso le estoy preguntando, por ahí fue el mismo que me hizo a mí la orientación vocacional y le dio sacerdote también. No daba. Ni rabino tampoco. De hecho, fui a Israel y en la primera entrevista que me hicieron me bocharon porque yo dije que quería viajar por Europa. Entonces tuve que decirle en la segunda entrevista psicológica que quería hacer alía, que es ir a vivir a Israel. Claro, y entonces ahí lo mandaron a un kibutz. Estuve en un kibutz un tiempo largo. Y entraron en guerra, seguramente. Desde su kibutz le declararon la guerra al mundo. No, llegué y lo que había eran todas finlandesas, noruegas, en bolas en la playa. Y yo acá en sistema de represión tenía los ojos que me palpitaban, por no decir otras cosas. ¿Cómo hizo para estudiar después? No, estaba en gobierno militar el año 80, o sea, soy una persona grande a pesar de que... Acá. Estaba acá. En Argentina. En Argentina fui en el año 80... Sí, no un gobierno, era una dictadura. Digo, porque hay alguna gobierno duda. Militar. Sí. Dictadura militar. Cuando vi otro mundo, cuando viajé por Europa, viví en Israel, amigos que tenía que me hice allá en ese momento. ¿Se transformó en un demócrata? Me transformé en una persona que quería cambiar el mundo y por eso empecé a estudiar ciencia política cuando volví. ¿Y cuántos años hizo de ciencia política? Hice 3 años porque la facultad era malísima, era la Universidad Kennedy. No lo menos mencione, no ponga la universidad. Perdón, el Kennedy, el presidente, era una persona muy buena. La universidad usted tiene dudas. Bueno. Sí, exacto. También podemos dar el documento al aire suyo, Bloodman. No hay problema. Se queja de mí usted. No, la verdad que... Muy bien. Y después se fue a la UBA. Después vino el momento democrático, me había recibido en la Kennedy y vino el momento 83 y empecé a estudiar una carrera en serio que era sociología y venían todos los profesores que habían estado exiliados, la verdad que fue muy bueno porque eran todos los tipos que sabían sobre la temática y bueno, ahí estudié sociología. De ahí pasé a hacer una maestría en administración pública, el doctorado después y el postdoctorado después.
Muy bien. ¿Y cómo le interesó la economía? En realidad siempre estuve ajeno a la economía, pero los sistemas económicos se me acercaron a mí porque los diferentes trabajos que tuve y los lugares donde estuve estaban vinculados con los sistemas económicos y financieros. Los trabajos que he tenido han sido de responsable financiero, presupuestario en diferentes ámbitos y en diferentes consultorías, y estoy trabajando actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y en realidad no tenía un interés específico, pero bueno, parece que había una suerte de imán que me llevaba a estar en vínculo con los sistemas económicos. Pero me gustan más las temáticas vinculadas con el Estado y las políticas públicas, y la planificación también. Bueno, yo lo conocí hace algunos años, hace tantos que no quiero decir nada, pero hace mucho, sí, tenía un montón de pelo, tenía... Bueno, me parece un poco ofensivo. Un afro, era afro directamente, y en temas de planificación en la universidad, ¿sí? Analizábamos la posibilidad de armar un plan estratégico para la ciudad de Buenos Aires, y ahí nos conocimos con otro gran planificador como era o es Isidoro Feldman. Le mandamos un saludo porque seguramente está prendido a la radio, es un hombre, así que las tardes no puede dejar de escucharnos a nosotros. Le mandamos un abrazo a Isidoro. ¿Qué le pasa a la Argentina que no es previsible y que la planificación, nosotros tenemos mucho laburo porque es un país desordenado? ¿Por qué los argentinos no toman nota, más allá, construir políticas públicas permanentes, tener políticas de Estado, tener grandes acuerdos, con quién tenemos que negociar, qué tenemos que producir, de qué tenemos que vivir, cómo tenemos que educarnos, dónde tiene que estar la orientación al chico que tiene que entrenarse para el mundo que viene? ¿Por qué no podemos construir los argentinos, como en otros países, ideas permanentes alrededor de qué hacer con nuestras vidas? Porque se vive en la inmediatez, se vive en la urgencia, se vive en el ahora, y esto es difícil de procesar para especialmente aquellos que toman decisiones, que no son solamente los políticos, porque uno tiene la tendencia a decir que son los políticos. Hay diferentes sectores, estamos hablando de corporaciones, los sindicatos, los grupos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, están pensando en el aquí y ahora y no piensan en el futuro. Y lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. Cuando pensás en el futuro, estás pensando en diferentes pasos a lograr algo, alguna meta que tenés hacia adelante. Si pensás en ganar dinero en un mes, estas sociedades no sirven. Ninguna sociedad que se ha desarrollado ha logrado avances significativos pensando en el mañana. Piensan en años, piensan en cómo desarrollarse a años. Y esto es dificultoso. De todas maneras, la disquisición que a veces se hace respecto de los grupos que están en pugna, en todas las sociedades hay grupos en pugna. Entonces esto de hablar de la grieta es hablar de la grieta en todas partes del mundo, porque siempre hay diferencias ideológicas, mercantiles, empresariales o de todo tipo. Y bueno, pero hay que vivirlo. Alguna vez una profesora nos comentaba que si pensamos con la cabeza de forma tecnocrática no vamos a lograr nada. Hay que pensar que hay unos otros que pueden tener pensamientos distintos, y hay que tenerlo claro eso cuando uno discute temas a largo plazo. En general yo lo vamos a dejar seguramente porque vamos a ir a un tema musical, y lo dejamos peloteando para que lo pienses, y es atravesar las cuestiones en general de la planificación y de la planificación pública, porque la tecnología, como decíamos hace un rato, de ganar dinero, es una tecnología que requiere planificación porque si no perdés plata, ¿sí? Pero ahí está claro el beneficio, la necesidad del crecimiento, y bueno, cuando te equivocás las empresas quiebran o se funden o les pasan cosas malas. En cambio el Estado tiene una continuidad permanente y la necesidad de invertir en sus gerentes públicos es distinta. Lo primero que se restringe cuando hay crisis económica es la capacitación de los gerentes en la actividad privada. Y en la actividad pública a veces ni siquiera hay capacitación permanente y tienen que administrarlo de todos. Y eso tiene que ver con un concepto sobre el poder, me parece, o parecido relacionado con el poder. Estamos con Gustavo Bludman, sociólogo, economista, doctor de la Universidad de Buenos Aires, y estamos con Gustavo Bludman analizando las cuestiones generales. Guede me quería hacer una seña, está colgado el paravalancha, está bajándose en este momento, la hinchada de Vélez lo repudia. ¿Cómo va Vélez? Vélez gana 1-0 con gol de Gastón Jiménez a los 28 del primer tiempo, y el PSG y el Rennes están jugando los 10 minutos del alargue
en la Copa de Francia van 2-2. Muy bien. El minuto a minuto en la voz de Alejandro Guede. Estamos con Gustavo Blutman y cuando nos fuimos al corte, a la música y volvíamos con los resultados, le dejamos una pregunta que, bueno, no importa la pregunta, respondela, ya está. No, la pregunta era ¿qué papel tienen que cumplir los gerentes públicos en el futuro en el Estado? ¿Qué papel? Sí, las capacitaciones, ¿por qué cuando hay restricciones lo primero que hace es bajar el nivel de capacitación? Las empresas privadas se pueden dar a lo mejor ese lujo, en el Estado no. ¿No? Y la capacitación debe ser permanente y debe ser la calidad del gerente público, ¿sí? Es un nivel de inversión de todos los contribuyentes que un gerente público que tiene alrededor de 40 años se pase toda su vida perfeccionándose para brindar un mejor servicio público. La idea de servicio público no está tan clara, ¿sí? La política no ha ayudado con esas cosas. No, en función de lo que vos decís, que me parece muy relevante, haciendo un poco de historia no muy lejana, el primero que impulsó un desarrollo de los gerentes públicos en Argentina en la época democrática fue Raúl Alfonsín, que creó lo que se llama el Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Tuvo 3 camadas, después la siguió Menem. Menem también impulsó con un sistema llamado SINAPA, Sistema Nacional de Profesión Administrativa, un sistema para la capacitación de los empleados en su conjunto. Si pensemos que este Cuerpo de Administradores Gubernamentales eran profesionales de primer nivel todos, y para poder aprobar era un cursus honorum sumamente estricto, ¿sí? Y eran tipos capaces de ir a un pueblito en Salta a administrar una cooperativa del Estado o una cooperativa eléctrica, manejar un CGP, lo que era una comuna en la ciudad de Buenos Aires, o ser asesor del ministro de Economía. Eran pluriaptos, ¿no? Eso no sé por qué no se continuó. Totalmente, de hecho el ingreso era muy difícil, yo de hecho me postulé, no entré y la verdad que era sumamente transparente la forma de entrar y uno no puede decir nada respecto de quienes ingresaron, que son gente muy, muy capaz. Y como vos señalabas, tenían la posibilidad, eran como embajadores dentro del Estado, o sea, los iban rotando en diferentes puestos para resolver problemas. Y era un sistema que existía y existe hasta el día de hoy en Francia, se llama la ENA, la École Nationale de Administración, donde varios presidentes se salieron de ahí. Es impensable que un presidente francés, por ejemplo, el caso de Sarkozy, que fue presidente, compitió con Ségolène Royal, que era la candidata del Partido Socialista francés. Los dos habían sido compañeros en el ENA francés, ¿no? Es impensable que un presidente de Francia no se haya preparado para gobernar, ¿no? Deberíamos buscar un poquito en la historia argentina y fijar quiénes estaban más o menos capacitados. Correcto, ahí vas a encontrar, en los niveles medios hay mucha gente que tiene que ver con estos administradores y otros cargos adicionales, pero en los niveles altos la verdad que es bastante pobre. Y posterior al gobierno de Menem, la verdad que no hubo un gobierno que ha dedicado su focalización en desarrollar capacidades en el sector público y precisamente en lo que es los niveles gerenciales. Y hay mucho de manejo de clientelismo político vinculado con que varias capas de funcionarios en el Estado Nacional, tanto con el anterior gobierno como con el actual, son puestos que han sido otorgados a amigos o conocidos o militantes de diferentes partidos vinculados con el gobierno de turno. Y la verdad que el espíritu que uno debería tener hacia futuro es pensar que la gerencia del Estado, lo que sería la estructura de base para dirigir o liderar el Estado en el futuro debería ser a partir de un sistema de concursos abierto, transparente y obviamente con capacitación continua para ellos y para los subordinados de ellos mismos. Me trajiste un libro que dice El futuro del Estado en la Argentina, escenarios en disputa hacia el año 2030. Bueno, pensar a tantos años me preocupa, ¿sí? Sobre todo porque soy una persona de edad avanzada, no por otra cosa. Pero, ¿qué es esta publicación? Esto es una investigación que hicimos con un equipo de gente, donde está Horacio Cao y otros investigadores, y como decía alguna vez, es un estudio de escenarios a futuro, prospectivismo, los cuales entrevistamos a gente, entre las cuales estás vos como entrevistado de este libro, figurás. ¿En serio me ahí. estás diciendo? Sí, que te hicimos una entrevista, y te hacíamos preguntas respecto del futuro del Estado, y vos estás ahí adentro como uno de los entrevistados. No lo recomiendo, digamos, en principio.
Igual borramos todo lo que dijiste porque no servía para nada. No, es una broma. No sabía, mirá qué casualidad. Yo la verdad, discúlpame, no sabía que me tocaba esta parte a mí. Y la verdad que fue muy interesante todo el trabajo que se hizo. Obviamente, como decía un prospectivista, mientras más años a futuro pongas es mejor porque nadie te va a preguntar qué pasó. Exactamente, cuando yo trabajé en planificación para los japoneses, que era 100 años. Claro. Y yo, la verdad que un día lo vamos a charlar acá en el programa. La pegamos en muchas cosas. Pero 100 años, yo ya había cobrado. Esto igual son 11 añitos nada más, no es mucho tiempo, pero lo que se plantea acá es 3 tipos de Estado posibles, uno más bien neoliberal, que lo llamamos dogma vigente, uno socialdemócrata, que lo llamamos camino sinuoso, y uno que se llama regreso al futuro, que sería lo que son las corrientes nacional populares, populismo, como se lo quiera denominar. 3 versiones de lo que pueda pasar en el Estado del 2030 y descartamos algunas versiones de escenarios posibles, como puede ser un militarismo, sistemas ecologistas o lo que puede ser un sistema soviético marxista en Argentina. Tradicional. Bueno, como futurólogo, ¿por dónde te inclinás? No, lo que planteamos es un mix hay herramientas que uno puede utilizar vinculadas con lo que es el Nacional Popular, hay herramientas que uno utiliza con lo que es la heterodoxia de la socialdemocracia, y seguramente lo que está vinculado con pensar la globalización y pensar en la cuestión de interrelaciones nación, provincias y municipios, con los modelos liberales uno puede rescatar algunas cosas, ¿no? Y de hecho hacemos algunas conclusiones al respecto como para dirimir lo que puede ser una situación conflictiva. Estuvimos con Gustavo Blutman acompañándonos hoy a la tarde, analizando un poco el presente, ¿sí? Había un amigo mío que dice, tal fulano tiene buen futuro, lástima que nunca tiene presente. Es un poco lo que habría que pensar en el momento para la propia Argentina, que tengamos un poquito de presente para poder ilusionarlo. ¿Vos qué pensás? ¿Te ilusionás con la Argentina? Mira, yo te digo que lo que dijo una vez Woody Allen, que es que hay que pensar en el futuro porque es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Así que... Muy bien por Woody. Bueno, gracias, Gustavo.